A ver, cuando un hueso se nos rompe, ¿qué es exactamente lo que hacen los cirujanos para arreglarlo? Hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de la ortopedia moderna. La pregunta parece simple, ¿verdad? Pero la respuesta, es una combinación increíble de biología y pura ingeniería. Y es que no se trata solo de atornillar las piezas y listo. El éxito de todo esto depende de un equilibrio súper delicado. Quédense con esa idea, porque va a ser la clave de todo lo que vamos a ver. Bueno, arranquemos. Vamos a sumergirnos en la tecnología que de verdad cambió las reglas del juego. Esta es la protagonista, la placa de bloqueo. A diferencia de las placas de antes, aquí los tornillos se anclan rígidamente a la placa misma, no solo al hueso. Imaginen que es como un andamio interno, ¿saben? Un exoesqueleto que le da soporte al hueso, pero desde adentro. Ok, ¿y cómo funciona este andamio ya dentro del cuerpo? Vamos a verlo. Aquí es donde está la magia de verdad. Las placas viejas buscaban lo que se llama estabilidad absoluta, o sea, apretar los pedazos de hueso con toda la fuerza. El problema, que a veces cortaban el suministro de sangre, que es vital para que el hueso sane. En cambio, las placas de bloqueo crean una estabilidad relativa. Funcionan más como un puente que pasa por encima de la fractura y, ojo a esto, permiten un micromovimiento que de hecho estimula al hueso para que se repare. Y todo esto, claro, sin dañar el flujo sanguíneo. Pero aquí viene la paradoja, el gran dilema. El éxito de este andamio depende de encontrar el punto exacto. Si es demasiado rígido, el hueso no siente la necesidad de sanar. Pero si es demasiado flexible, la fractura se mueve mucho y tampoco sana. Es literalmente caminar por una cuerda floja. Y esta imagen lo explica perfecto. Miren, la distancia entre los tornillos que están más cerca de la fractura se conoce como longitud de trabajo. Arriba, con una longitud larga, se crea una especie de puente elástico que distribuye la tensión y ayuda a sanar. Abajo, en cambio, la longitud es corta. El puente es súper rígido. ¿Y qué pasa? Toda la tensión se concentra en un solo punto y eso puede hacer que la placa, ¡pum!, se rompa. Entonces, ¿cómo consiguen los cirujanos ese equilibrio perfecto? No es suerte ni es al azar. Siguen un plano, unas reglas muy estrictas. Y esto es clave. La planificación se hace mucho antes de entrar al quirófano. Se calcula todo. La longitud de la placa, el tamaño de la fractura y, lo más importante, dónde va a ir cada tornillo. Es una estrategia pura. A ver, repasemos estas reglas de oro. Primero, la longitud de la placa. Tiene que ser unas 2 o 3 veces más larga que la fractura. Segundo, la longitud de trabajo. Hay que dejar unos 3 o 4 agujeros vacíos justo sobre la fractura para darle esa elasticidad que necesitamos. Tercero, la colocación. Mínimo 3 tornillos por cada pedazo grande de hueso. Y por último, la regla que lo define todo, la densidad de tornillo. Y aquí está el número mágico, el punto crucial. La densidad de tornillos, o sea, la relación entre los tornillos que se ponen y los agujeros que hay, tiene que ser menor a 0.5, menos de la mitad. Esto es lo que asegura que la estructura no sea demasiado rígida y evita que el implante se rompa por fatiga. Pero hay otra decisión vital. ¿Qué tipo de tornillo usar? Los unicorticales se agarran solo a un lado del hueso, son más débiles. Los bicorticales, en cambio, atraviesan los dos lados, dando un anclaje muchísimo más fuerte. Y esto es fundamental, sobre todo en huesos que soportan peso. Pero bueno, ¿qué pasa cuando este plan tan detallado no se sigue al pie de la letra? Ahora vamos a ver las consecuencias. Y ojo con esto, que es muy importante. La mayoría de las veces que estos implantes fallan, no es porque el material sea malo, no. Es por un error en la estrategia, un fallo en la planificación. Miren esta radiografía. Han pasado 180 días, 6 meses, y el hueso sigue sin sanar. ¿La razón? La estructura era demasiado rígida. No había ese micromovimiento que estimula la curación. Es como si el andamio fuera tan perfecto y tan fuerte que el hueso dijo, pues ya no tengo que trabajar. Y acá tenemos un fallo catastrófico. El implante se partió. Fíjense abajo, pusieron demasiados tornillos muy juntos. Eso creó un punto de anclaje súper rígido, mientras que el resto de la placa no era lo suficientemente larga. La carga no estaba bien distribuida y, bueno, el resultado está a la vista. Para resumir, las fallas casi siempre vienen de lo mismo. Una placa que no es del largo correcto, tornillos mal elegidos o mal puestos, no alinear bien la fractura antes de empezar, o el error principal, construir algo o demasiado rígido o, al contrario, demasiado flexible. Es un arte que de verdad no perdona errores. Pero la historia no se acaba con los fracasos, ni siquiera cuando la curación es un éxito. Queda un último desafío. Uno creería que, bueno, el hueso ya sanó, trabajo terminado. Pero no.
Sacar el implante puede ser un dolor de cabeza en sí mismo. Y es que quitar la placa no es tan fácil como desatornillar y ya. A veces los tornillos se quedan atascados ya sea porque se apretaron de más o por otros motivos. Y para sacarlos se necesitan herramientas especiales, a veces bastante, digamos, contundentes. El proceso puede volverse una cirugía aparte. Primero, se intenta con un extractor especial. Si no funciona, se tiene que perforar la cabeza del tornillo hasta destruirla. Como último recurso, se puede llegar a cortar la placa alrededor del tornillo y finalmente usar una especie de taladro hueco para sacar lo que queda. Y esta cita lo resume todo a la perfección. La tecnología, la placa, es una herramienta increíblemente poderosa, pero su éxito depende 100% del conocimiento y la planificación del cirujano. La herramienta no es nada sin el artesano que sabe cómo usarla. Y esto nos deja con una pregunta que va más allá de un hueso roto. En un mundo con tecnología médica cada vez más avanzada, quizás el elemento más crucial no es el implante de titanio de última generación, sino la estrategia que hay detrás. En la medicina, y quizás en casi todo, ¿es el arte de planificar tan importante como la herramienta que se tiene en la mano?